Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy estudiaremos Ezequiel capítulo 24. Para ello vamos a orar. Querido Señor, venimos ante tu presencia para agradecerte tus múltiples y maravillosas bendiciones. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de abrir la Escritura y estudiar el libro de Ezequiel, donde podemos aprender de tu misericordia, de tu amor y de tu bondad. Envíanos el Santo Espíritu, Señor, para que podamos tener la capacidad de aplicar estas lecciones a nuestras propias necesidades espirituales. Gracias por escucharnos, pues lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 24 de Ezequiel comienza con una revelación al profeta en la que se anuncia el castigo de Israel a través de una olla hirviente. Pero más adelante el profeta experimenta una pérdida muy sensible para él. Muere su esposa. Pero el Señor no le permite llorar ni hacer luto por su esposa, como una muestra que la terrible destrucción vendrá y no habrá tiempo para el luto. Lo primero que debe hacer el profeta es escribir la fecha del día en que se muestra esta profecía. Versículos 1 y 2. Aconteció en el día 10 del mes 10 del 9º año que vino a mí palabra del Señor diciendo: Oh hijo de hombre, escribe para ti la fecha de hoy, este mismo día. El rey de Babilonia se ha lanzado contra Jerusalén en este mismo día. Este es el año 9 del cautiverio de Joaquín, donde Ezequiel también es llevado a Babilonia. Más o menos el año 589-588 a.C. El mes 10 era el mes que conocemos hoy como enero. Esta fecha era el anuncio en que Babilonia vendría a sitiar a Jerusalén. ¿Cómo lo sabía el profeta? Por revelación divina. Cuando estas palabras se cumplieran, sería una evidencia más que el profeta habló en nombre del Señor. Esta misma fecha aparece en Segundo de Reyes, capítulo 25, el verso 1, cuando dice: Aconteció a los 9 años de su reinado, en el mes 10, a los 10 días del mes, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con todo su ejército contra Jerusalén y la sitió y levantó torres contra ella alrededor. Este es el cumplimiento exacto de lo que Ezequiel profetizaba. Posteriormente, esta fecha fue declarada día de ayuno para los judíos del post-exilio. Dios entonces le describe la parábola de la olla hirviendo, su significado y la sentencia divina sobre Judá. Es el tema entre los versículos 13 al 14. Así que hablemos o estudiamos un poco esta parábola. Versículos 3 al 5. Presenta a la casa rebelde una alegoría y diles que así ha dicho el Señor Dios: pon la olla, ponla y echa agua en ella. Echa en ella pedazos, todos buenos pedazos, muslo y espalda. Llénala de huesos escogidos, toma lo mejor del rebaño. Amontona la leña debajo de ella, haz hervir sus pedazos y cocina los huesos dentro de ella. El Señor le pide a Ezequiel que cuente sobre esta parábola, pero no sabemos si Ezequiel en sí realizó este acto simbólico o no, ya que el texto en sí no lo declara. La parábola es sobre una olla hirviente en la que se iban a echar varias piezas de carne bien escogidas. Era lo que se consideraba lo mejor. Lo que significa es que este mensaje es para todos, incluyendo a los encumbrados del pueblo. Recordemos que en capítulos anteriores Israel se compara con una olla al expresar que se sentían seguros dentro de la ciudad. Pero ahora, al tomar la figura, cambia el significado, porque aún dentro de la olla van a sentir el fuego de los asediantes, lo que significa que no estarán seguros.
e incluso habla que se quemarán hasta los huesos. Esto nos da a entender que el sufrimiento que experimentarán será muy fuerte. En realidad, los israelitas que están dentro de la ciudad experimentarán más sufrimientos que aquellos que están en el exilio o se entregaron al ejército de Babilonia. Veamos la aplicación de la parábola en los versículos 6 al 8. Porque así ha dicho el Señor Dios: ay de la ciudad sanguinaria, la olla herrumbrosa cuya herrumbre no ha salido de ella. Vacíala pedazo por pedazo sin que se echen suertes por ella, porque su sangre está en medio de ella, la ha puesto sobre la roca desnuda, no la derramó sobre la tierra para que fuera cubierta con el polvo. Para hacer que mi ira suba y tome venganza, he puesto su sangre sobre la roca desnuda para que no sea cubierta. La olla corroída, llena de óxido, llamado herrumbre, representa a la ciudad de Jerusalén. Y la carne significa a los habitantes de la ciudad de Jerusalén, que serán llevados cautivos o serán muertos. Y muestra que de la manera en que sus pecados fueron abiertamente practicados y sus crímenes conocidos por todos, de la misma manera el castigo había de ser notorio a la vista del mundo. La sangre que se vierte en la dura piedra representa la sangre que será derramada en ocasión de la destrucción de Jerusalén y que no será oculta a la vista de los hombres ni a la vista de Dios. El castigo será algo que todo el mundo podrá testificar. En los versículos 9 al 11 continúa diciendo: por tanto así ha dicho el Señor Dios: ay de la ciudad sanguinaria, pues yo también agrandaré la hoguera. Amontona la leña, enciende el fuego, alista la carne, vacía el caldo y que los huesos sean carbonizados. Luego pon la olla vacía sobre las brasas para que se caliente y arda su bronce, con el fin de que en ella sea fundida su inmundicia y desaparezca su herrumbre. Es interesante la figura. El fuego aumenta con el objetivo de consumir todo. A la olla se le retira la carne, es decir, todos los habitantes son muertos o sacados de la ciudad de Jerusalén. La ciudad en sí queda vacía. La olla queda sola para ser quemada a fuego. El fuego ha de seguir hasta que se consuma su óxido o su herrumbre. La ciudad misma será destruida. Todo será consumido. Pero en la sentencia que se dicta en los versículos 12 al 14 aparece algo interesante. Dice: en vano son los esfuerzos. Su mucha herrumbre no sale de ella. Su herrumbre no sale ni con fuego. En tu inmundicia hay infamia, por cuanto te quisiste purificar, pero no estás purificada de tu inmundicia. No volverás a ser purificada hasta que yo haya asentado mi ira sobre ti. Yo, el Señor, he hablado. Esto vendrá y lo haré. No cejaré, ni tendré lástima, ni me pesará. Conforme a tus caminos y a tus obras te juzgaré, dice el Señor Dios. Hay elementos destacables en este versículo. Uno de ellos muestra que Dios trató por todos los medios de salvar a su pueblo. Dice: porque yo traté de limpiarte, yo traté de organizarte, pero todo fue en vano. Fueron vanos los esfuerzos para rescatar esta ciudad. El Señor trató de salvarla, de limpiarla, de perdonarla, pero tú no te limpiaste de tu impureza, nunca más te limpiarás hasta que yo sacie mi ira sobre ti. Es decir, que ella no quiso recibir el perdón que Dios le ofrecía. Entonces cargará su pecado y sufrirá el castigo por su maldad. El Señor muestra de manera minuciosa cómo va a destruir la ciudad. Las personas son llevadas cautivas o muertas, la destrucción del templo, la destrucción del palacio real y el incendio que consume la ciudad en su totalidad. ¿Saben? Esto es algo que debemos tener en cuenta. Dios nos ofrece el perdón. Dios murió por todos los seres humanos, sean buenos o malos. Pero el perdón será aplicado sobre aquel que lo acepta, sobre aquel que recibe al Señor en su corazón. De lo contrario, cada uno cargará con su pecado y será condenado por su maldad. Entonces el tiempo de perdonar pasará. Ya no habrá tiempo para el arrepentimiento y el juicio de Dios será inminente.
Entonces viene otra sección, la del capítulo 24 de Ezequiel, y es la muerte de la esposa de Ezequiel, versículos 15 al 24. El Señor le hace un anuncio al profeta. Leamos los versículos 15 al 17. Entonces vino a mí palabra del Señor diciendo: Oh hijo de hombre, he aquí que yo te quito de golpe la delicia de tus ojos. Pero tú no harás duelo, ni llorarás, ni correrán tus lágrimas. Gime en silencio, no guardes el luto por los muertos. Cíñete el turbante y pon las sandalias en tus pies. No te cubras los labios ni comas pan de duelo. El mensaje ahora a Ezequiel tiene elementos muy difíciles en la experiencia del profeta. Al decirle, yo quito la delicia de tus ojos, se anuncia la muerte de su esposa. Es posible que la esposa de Ezequiel haya estado enferma y Dios le advierte al profeta que ella pronto morirá. Y hay varias cosas. Número 1, a veces se emplea una figura de dicción para decir que Dios hace algo que Él permite o no impide que se realice. Como cuando se acusa a Dios a incitar a David a hacer el censo. Realmente no fue Dios el que hizo pecar para después castigarlo, sino que se le acredita a Dios el hecho de que no impidió la acción, la permitió. Recuerde que aprendemos del caso de Job que Satanás debe pedir permiso a Dios para tentar o causar dolor a un hijo de Dios, cuestionando siempre así el carácter de Dios. En segundo lugar, Dios no se deleita en el dolor de nadie. El causante del dolor, la muerte, el desastre es Satanás. En tercer lugar, los hijos de Dios no están inmunes al sufrimiento y a la desgracia. En algunas circunstancias pareciera que los hijos de Dios son más acosados que otros que no se dedican a servir al Señor. El enemigo quiere hacernos dudar del amor de Dios y su misericordia, sembrando dudas en nuestra mente. A veces Dios permite que el enemigo llegue a un hijo de Dios para mostrarle a Satanás y al universo que se puede ser fiel a Dios en medio de las luchas y el sufrimiento y que se puede experimentar la paz del cielo. Elena de White en uno de sus apuntes afirma: Dios había dado una lección destinada a prevenir esto. La historia de Job había mostrado que el sufrimiento es infligido por Satanás, pero que Dios predomina sobre él con fines de misericordia. Pero Israel no entendía la lección. Los discípulos compartían la creencia de los judíos concerniente a la relación del pecado y el sufrimiento. Al corregir Jesús el error, no explicó la causa de la aflicción del hombre, sino que les dijo cuál sería el resultado. Por causa de ellos se manifestarían las obras de Dios. Los discípulos no estaban llamados a discutir la cuestión de quién había pecado o no, sino a entender el poder y la misericordia de Dios al dar vista al ciego. Libro deseado de todas las gentes, página 436-437. Es Dios quien está interesado en nuestra salvación. Y en medio de las pruebas, no buscamos culpables, sino miramos es el poder de Dios para salvar, perdonar y restaurar. Volvamos otra vez a Ezequiel capítulo 24. Recordemos que el anuncio que se le pide a Ezequiel que no llore ni haga luto, que no hiciera ni siquiera comida de luto, la gente conocía el amor de Ezequiel por su esposa y se extrañarían al ver que no hacía luto, que parecía que estaba llevando una vida normal. Leamos los versículos 18 y 19. Hablé pues al pueblo por la mañana y al anochecer murió mi esposa. Y a la mañana siguiente hice como me había sido ordenado. Entonces me dijo el pueblo: ¿no nos dirás qué significan para nosotros estas cosas que tú haces? No sabemos exactamente qué es lo que el profeta compartió con el pueblo durante el día. Pero lo que sí podemos saber es que él comunicó a todos la muerte de su esposa. La gente, conociendo el amor que le profesaba a su esposa y al verlo con una actitud diferente de no hacer duelo, entonces vendrían a preguntarle: ¿no nos enseñarán qué significan para nosotros estas cosas que hace? ¿Había algo más doloroso que la muerte de los seres queridos? Recuerden que Ezequiel, la vida de Ezequiel, la vida del profeta, se convirtió en un mensaje continuo y diario para el pueblo de Israel.
Entonces veamos cuál es el significado de esta circunstancia. Versículos 20 al 23. Y le respondí, la palabra del Señor vino a mí diciendo, di a la casa de Israel que así ha dicho el Señor Dios. He aquí yo mismo profano mi santuario, el orgullo del poderío de ustedes, la delicia de sus ojos, el anhelo de su alma. Sus hijos y sus hijas que abandonaron caerán a espada y ustedes harán como yo he hecho. No se cubrirán los labios ni comerán pan de duelo. Sus turbantes estarán sobre sus cabezas y sus sandalias en sus pies, y no harán duelo ni llorarán. Más bien se pudrirán en sus pecados y gemirán unos por otros. Qué tremenda descripción y explicación la que da el profeta aquí. Pues para un israelita se experimentará el mayor dolor cuando venga la destrucción de Babilonia y el templo sea profanado y echado a tierra por manos malignas. Recuerden que significaría entonces el fin de la religión judía, el fin de la relación que ellos ostentaban con Dios. Recuerden que habían depositado en el templo una confianza supersticiosa, como si la presencia del templo, considerada la morada de Dios, fuera la garantía segura contra la incursión enemiga. Pero todo este conjunto de edificios sería destruido uno por uno. Y será tan terrible la situación que ninguno tendrá tiempo de hacer lamentación, porque ellos mismos serán apresados y sus familiares, sus hijos, serán muertos. Y entonces ellos, tomados así, no tendrán tiempo de hacer luto. Leamos el versículo 24. Ezequiel pues os será por señal, según todas las cosas que él hizo haréis, y cuando esto ocurra, sabréis que yo soy Jehová el Señor. Este es uno de los pocos pasajes donde Ezequiel se menciona a sí mismo, mostrando que su vida, la muerte de su esposa, el no luto, era una señal para ellos del momento más doloroso en la experiencia de Israel, y tan rápidos serán los acontecimientos que no habrá tiempo para llorar. Pero además se da otra señal de la dirección del Señor y de las advertencias divinas. En los versículos 25 al 27 leemos, y con respecto a ti, oh hijo de hombre, el día en que yo quite de ellos su poderío, el gozo de su esplendor, la delicia de sus ojos y el anhelo de sus almas, y también a sus hijos y a sus hijas, en aquel día uno que haya escapado vendrá a ti para traerte la noticia. En aquel día se abrirá tu boca y hablarás con el que haya escapado, pues ya no estarás más enmudecido. Tú les servirás de señal y sabrán que yo soy el Señor. Recordemos que en capítulos pasados estudiamos que el mismo Ezequiel quedó mudo ante la presencia del Señor. Y aquí en esta parte pues aparece como que finalizar ese periodo de mudez que tenía el profeta. Así como Ezequiel perdió a su ser querido, de la misma manera ellos perderán a sus seres queridos en la toma de Babilonia. Y Ezequiel no dirá nada, quedará mudo hasta que se dé la noticia del cumplimiento de las profecías. Al parecer quedaría recluido en su casa sin hablar con nadie. Pero si tomamos esta profecía tan literal como es, entonces uno escapará de la destrucción y vendrá a Babilonia para traer las noticias. Y aquel día se abrirá la boca del profeta para hablar con el fugitivo y hablará y no permanecerá mudo. Porque Ezequiel era por señal y sabrán, cuando se cumplan todo esto, quién es Jehová, el Dios que todo lo puede y que todo lo sabe. La vida de Ezequiel era la referencia para que el pueblo entendiera que Dios los estaba llamando al arrepentimiento. Apreciado amigo y hermano, Dios ha puesto a su iglesia como un medio de salvación para otros. Nuestra vida debe ser un punto de referencia para que la gente llegue a entender el amor y la voluntad de Dios. Por eso hoy, como Ezequiel, dedica tu vida a Jesús, sírvele con amor, habla con ellos palabras de sabiduría de lo alto, proclama un mensaje de esperanza y vida. Que el Señor te ayude en ese propósito y que hoy puedas compartir con otros el mensaje de salvación. Que el Señor te acompañe, es mi oración por ti. Amén.